las 20 noticias del 2023. Continuamos. En el año que se acaba, Norma Lucía Piña Hernández rompió el piso de cristal para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su caminar no ha sido nada fácil, ni el desafío por mantener la división de poderes. Noticia 6 del 2023. La historia tenía prisa el 2 de enero de 2023. La Suprema Corte de Justicia designó por primera vez a una mujer como su presidenta. La sucesión en la presidencia de la Corte atrajo muchos reflectores, no solamente porque la presidencia del ministro Arturo Saldívar fue mucho más mediática que la de cualquiera de sus predecesores, sino por un supuesto plagio en la tesis de una de las aspirantes, la ministra Yasmín Esquivel. El ministro Arturo Saldívar dejó la vacante en la Corte, luego de rechazar extender su mandato por 2 años más, como se lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así fue como la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida al frente del máximo órgano de justicia de la nación, después de 3 rondas, consiguiendo los 6 votos necesarios. Sí, protesto, ni victoriosa ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representarlos. Sin embargo, un mes después a su designación, la ministra y el presidente tuvieron su primer desencuentro. En el Día de la Constitución, el presidente no estuvo franqueado en el presidium por los otros poderes. La distancia fue el primer desafío y la respuesta se quedó en su asiento. Como no se quedaron quietos los plantones a las afueras del edificio de la Corte. El 18 de marzo, en el 85 aniversario de la expropiación petrolera y al grito de fuera Piña, un grupo de manifestantes quemaron una imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Zócalo capitalino. Sí, condeno esos actos. No hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Con más de 34 años en la carrera judicial, Norma Piña pasó un primer año convulso en la adversidad de un mandato que acaba el 31 de diciembre de 2026. Yo no calificaría las presidencias anteriores en ningún sentido, sencillamente como que han puesto lo mejor de sí y han hecho lo que han podido dentro del Poder Judicial de la Federación, un poder independiente, un poder autónomo, un poder fuerte, que es lo que aspiramos siempre los que integramos el Poder Judicial de la Federación. Si de inicios de año complicados se trata, el de la ministra Yasmín Esquivel fue uno de ellos. Pasó de luchar por la presidencia de la Corte a litigar por demostrar que su título de abogada era genuino. Si bien el tema del supuesto plagio de la tesis estalló en los últimos días de 2022, los alcances darían para distintos episodios acontecidos en el año que recién acaba. La UNAM, en un primer dictamen, encontró un alto nivel de coincidencias entre la tesis de Edgar Ulises Báez y la de Esquivel. Y el 11 de enero, el comité de la FES determinó que Esquivel copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás. Inmediatamente, el entonces rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió que la máxima casa de estudios no tenía las armas jurídicas para anular un título ya expedido. Mientras, Yasmín Esquivel y su defensa promovieron una demanda de amparo para que la UNAM no emitiera su resolución final, sino hasta que se resolviera el fondo de su caso. A mitad de año, la jueza María Magdalena Malpica Cervantes resolvió que la ministra de la Suprema Corte era la autora original de la tesis de licenciatura en Derecho, pero sin incluir a la UNAM. Por su parte, la universidad obtuvo un amparo para continuar el proceso del presunto plagio de Esquivel.
Por ahora, todo está detenido. La ministra cuenta con una sentencia inapelable sobre la autoría de su tesis, mientras que la UNAM sostiene que esta casa de estudios no está vinculada a este fallo. Como también está en pausa el caso de los fideicomisos del Poder Judicial. El 25 de octubre, el Senado de la República aprobó en lo general y particular la reforma que desaparece 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación y que suman más de 15,000 millones de pesos. La reforma indicó que los recursos de esos fideicomisos deberán ser enviados a la Tesorería de la Federación. Posteriormente, se destinarán a programas que permitirán cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. La decisión se dio pese a las manifestaciones de los empleados de la Corte afuera de la Cámara Alta y en distintas oficinas del Poder Judicial. Incluso, más de 40,000 trabajadores se fueron a paro nacional. También miles de trabajadores del Poder Judicial marcharon el 22 de octubre del Monumento a la Revolución al Zócalo, acción que fue replicada en otros estados. De las pocas ocasiones que coincidió el Poder Judicial con el Ejecutivo fue cuando la ministra presidenta Norma Piña Hernández respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar más de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos a los mexicanos damnificados por el huracán Otis, que devastó Acapulco el mismo día en que el Senado aprobó desaparecer los fideicomisos. Miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo. El trato cordial y su entendimiento duró hasta el 5 de diciembre, cuando el ministro Javier Lainez concedió una suspensión que frenó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos. Luego de que la Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por senadores y diputados del bloque opositor. En respuesta, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impugnó la suspensión de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. A quien se le extinguió su estancia en la Corte fue Arturo Saldívar, quien inició el 2023 dejando la presidencia de la Corte y acabó abandonándola. El 7 de noviembre, el ministro Saldívar le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado, quien en enero de 2019 fue electo ministro presidente de la Corte, argumentó que su ciclo en el máximo tribunal había terminado y que las aportaciones que podía hacer desde esa posición en la consolidación de un mejor país se habían vuelto marginales. El presidente no tuvo problema en aceptar su renuncia y el Senado, el 15 de noviembre, con 63 votos a favor y 43 en contra, aprobó la renuncia. En la búsqueda del suplente, el presidente López Obrador envió una primer terna al Senado compuesta por Berta Alcalde Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta en temas de legislación y de estudios normativos, y María Estela Ríos González, consejera jurídica de la Presidencia de la República. La terna fue rechazada y el presidente envió una segunda, esta vez compuesta por Alcalde, Batres, y en la que agregó a Erendira Cruz, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. De aquí, el Senado no eligió a ninguna de las aspirantes y la decisión recayó en el Poder Ejecutivo. Así, el 14 de diciembre, el presidente López Obrador colocó a Lenia Batres como la nueva ministra de la Corte. Permanecerá en el cargo durante los siguientes 15 años.
Y es justo Andrés Manuel López Obrador quien no deja de pensar en su llamado Plan C. Anunció que intentará nuevamente sacar adelante sus propuestas legislativas. El mandatario ha asegurado que tiene previsto enviar al Congreso para febrero y no hasta septiembre un paquete que incluye la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral. El Plan C del presidente contempla las reformas para que jueces, ministros y magistrados sean elegidos mediante el voto popular, algo que solo ocurre en Bolivia. Estará en manos de los legisladores votar y obtener mayoría calificada para que dichas reformas pasen antes de las elecciones de 2024. Las 20 noticias del 2023.